Terminamos la semana en el marco de este especial sobre las siervas del Plan de Dios, creada por Luis Fernando Figari, una organización de monjitas, en cuyo interior se instaló una cultura de abuso de poder en todos los ámbitos, donde se han denunciado en el libro de Camila Bustamante, Siervas, editado por Planeta Chile, que todavía no llega al Perú, no sé por qué razón, casos de maltratos físicos, de conciencia, abuso espiritual, servidumbre moderna, abusos sexuales, que siempre es la consecuencia última del abuso de poder. En el caso de las siervas del Plan de Dios, hemos visto que es una suerte de calco, de copia, de fotocopia de el sodalicio de vida cristiana, ¿no? Solamente con otro talante, las monjitas cantan, se ríen, ¿no? Parecen felices, pero hacia adentro de sus comunidades han visto, la historia es otra, totalmente distinta. Es una historia de terror. Bueno, vamos a rematar esta semana con una entrevista al sacerdote español Luis Alfonso Zamorano. El padre Luis Alfonso Zamorano es autor de varias publicaciones sobre la importancia del acompañamiento espiritual a víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos católicos. Sobre el caso de las siervas del Plan de Dios, el padre Zamorano elaboró un informe en junio del año 2021, en ese momento él estaba en Londres. La entrevista que van a ver en unos minutos la hice cuando él estaba en España, actualmente está en Roma, formando un equipo en la Universidad Gregoriana con gente especializada sobre estos temas, porque por suerte la Iglesia Católica tiene gente de primera y preocupada por este tipo de temas, como el padre Zamorano, que en este informe de 12 demoledoras páginas, que le hacen un fact-checking prácticamente a las cosas que denuncia Camila Bustamante en su libro Siervas. En un informe que además no tiene desperdicio, habla de que estamos ante una cultura institucional, ante una estructura que tiene en su ADN la dinámica del abuso. Se trata de una cultura institucional en la que pueden observarse comportamientos y actitudes propias de las sectas más peligrosas. Se trata de un sistema enfermizo y enfermante. Y lo dejo ahí porque es mejor que ustedes mismos escuchen la entrevista al padre Luis Alfonso Zamorano, que creo, en mi pequeña opinión, tampoco tiene desperdicio. Vamos, Pato, con la entrevista al padre Zamorano. Vamos a conversar con un invitado especial. Él es el sacerdote Luis Alfonso Zamorano, español. Luis Alfonso, bienvenido al programa. Muchas gracias Pedro por la invitación, un placer. Déjame que te presente, como te presenta Camila Bustamante en el libro Siervas. Ok, ¿Quién es este cura y por qué se metió en el libro? Luis Alfonso Zamorano es un sacerdote español de la fraternidad misionera Verbum Dei. Es magíster en acompañamiento psicoespiritual de la Universidad San Alberto Hurtado y actualmente trabaja en la Universidad Complutense de Madrid como capellán de la Facultad de Geografía e Historia. Vivió en Chile hasta el 2016, donde estuvo por 20 años, y hoy volvió a vincularse con el país por los casos de abuso que conoció de ex religiosas que fueron siervas y que apoyó para que realizaran una denuncia eclesial en Chile. En ese contexto, elaboró un informe detallado sobre los abusos de poder y de conciencia a los que fueron sometidas y que no solo son atribuidos a, abro comillas, a miembros concretos de esta organización, Siervas del Plan de Dios,
sino también a la cultura institucional de la comunidad de la que fueron parte, y ahí cierro comillas. ¿Cómo entraste en esta historia, Luis Alfonso? ¿En esta historia de las siervas o en general? De las siervas. Ok, ok, Ahora, si ok. hay un en general, también me gustaría conocerlo. No, 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 no hay problema, no hay problema. A ver, en el 2000 estaba yo en Inglaterra en ese momento, así que yo creo que fue 2020, sí, o principios del 21. Se comunicó conmigo una psiquiatra que se llama Patricia, que trabaja en CEPROME, en el Centro de Protección del Menor para Latinoamérica, que en aquel momento tenía la sede en la Universidad Pontificia de México. Y yo llevaba colaborando con esta instancia en distintos cursos y talleres en el ámbito de la prevención y especialmente del acompañamiento de víctimas y supervivientes. Y en ese contexto, Patricia me contacta porque hay una chica que ha sido religiosa diciéndome que está buscando un acompañamiento psicoespiritual. Y entonces yo le digo que no tengo ningún problema y ahí es donde yo conozco a la primera ex sierva, digamos, y pues nos ponemos en contacto, escucho su testimonio y la verdad es que me conmueve profundamente. Me- no sé, mira que uno llevo años escuchando historias de víctimas, especialmente del ámbito del abuso sexual. Aquí estábamos ante un ámbito de abusos de poder y de conciencia que me parecieron muy graves por las consecuencias también que había tenido en la vida de esta chica y por lo visto en la vida de las otras muchachas relacionadas con ella. Y no sé, me conmovió y de eso que te sientes como implicado en lo que puedes hacer algo. Y una de las cosas que más me tocó o donde yo percibía es como la bienaventuranza de lo que dice Jesús de felices los que tienen hambre y sed de justicia, Uh -huh. porque a veces las víctimas, los supervivientes pueden creer que sus demandas de una respuesta, de reparación, de un proceso de verdad, de reconocimiento, de una petición de perdón, eh, pues como si fuera para a veces el escrúpulo de como no estoy perdonando, no estoy pasando página, como a lo mejor incluso algún cura me ha dicho que tengo que hacer, sigo todavía como atascada ahí, ya mejor déjalo estar, o incluso a lo mejor el problema en verdad es mío. Y claro, eso tiene hondas repercusiones también espirituales, porque si tú te sientes así encima, pues obviamente tu relación con Dios se bloquea porque hay algo que tú no estás viviendo de lo que supuestamente es el Evangelio. Entonces fue impresionante y con ellas, fíjate, con ellas entendí mucho más este tema de la bienaventuranza, porque yo les hice ver que sus demandas, sus peticiones, o sea, que estaban dentro de la bienaventuranza, que no tenían nada que ver con la venganza, Uh -huh. ¿no? Y que eran muy legítimas y y que había que buscar mecanismos para poder saciar esa hambre y esa sed, ¿no? Y desde ahí, pues, me puse en contacto, me fui poniendo en contacto con el resto de siervas que ¿Eso estaban, y en un momento, pero eso cómo ocurre? pues porque obviamente ellas estaban en contacto unas entre otras, ¿Ya? sabían, ella me dice que no es la única, como generalmente pasan este tipo de cosas y de historias, que nunca suele haber un caso o dos, sino que suelen ser muchos más. Y entonces ahí yo llego por medio de ella a contactarme con seis, en ese momento con seis, luego en el camino, Ana, o sea, con seis más, o sea, con ella siete, en el camino se han sumado por lo menos otras dos, con historias también bastante graves, ¿no? Y nada, yo con ella siete empiezo a escuchar su testimonio uno por una, a acompañarlas, con alguna más profundamente que con otras, y las animo a presentar, como muchas habían vivido en Chile y los abusos habían sufrido en Chile, y yo tenía un vínculo de confianza con la Oficina de Recepción de Denuncias de Chile, la OPADE, pues porque conozco a la persona que está allí, me parece una persona absolutamente respetable y de mucha confianza, y dije, pues vamos a presentar las denuncias aquí en Chile, porque si ya lo habéis intentado en su momento en Lima, y estamos hablando del año 2018, Uh -huh. antes incluso, y no ha pasado nada, no habéis tenido ningún eco, vamos a intentarlo por aquí a ver qué pasa, ¿no?
Y así fue. Entonces les acompañé en todo lo que fue escribir su testimonio y yo a raíz de sus testimonios escribí un informe de más o menos unas 8 o 10 páginas que adjunté a sus testimonios para ser presentado en la OPADE. Y bueno, yo hice todo el trámite de también contactar con la OPADE, tuve la primera reunión cuando con ellas presente, cuando se juntaron, porque son pasos difíciles de dar, porque hay muchos temores. O sea, a veces la gente piensa que una persona denuncia como si fuera Sí, lo más fácil de hacer en la sí, vida, sí, sí. ¿sabes? Y entonces, pues con muchos temores, muchos miedos a represalias, a mil cosas. Entonces también sentirse acompañadas yo creo que fue bonito, fue importante. Y nada, desde ahí con algunas más que con otras, pues ha habido también un acompañamiento más a un nivel espiritual, porque obviamente una de las principales heridas del abuso en este caso es justamente la herida en el corazón de la fe, del acto de fe, ¿no? En el corazón de la experiencia de Dios también. Entonces, bueno, pues también intentando trabajar ese ámbito, ¿no? Antes de No sé entrar si te respondo. Sí, sí, me está respondiendo. Tú pregunta lo que quieras, ¿eh? Que... Te voy a preguntar todo. Como por Sí. ejemplo, ¿es verdad que tú llegaste a cantar en un concierto con el grupo Siervas, que es la banda musical pop de este grupo religioso? A ver, no sé quién te habrá contado eso, pero a lo mejor te lo conté yo, no lo sé. Está en No el sé. libro, Bueno, está en el libro de Camila. está en el libro. Sí, sí, Ah, sí. bueno, mira. No, yo no lo he leído completo el libro, así que por eso a lo mejor no. A ver, yo estaba de capellán de 11 años, estuve de capellán de una institución que se llama DUOC UC, Departamento Universitario Obrero Campesino, es un instituto de formación profesional en Chile muy grande de la Católica o vinculado a la Universidad Católica, y Ujú. entonces yo estaba de capellán en una de las sedes, tiene como 15 sedes o 16 en el país, y, y estaba en la sede de Plaza Norte, y entonces en la pastoral pues intentábamos siempre integrar mm, ayuda de religiosos o religiosas o seminaristas, y en este caso llegaron dos siervas a colaborar dentro de lo que era la vida pastoral de la sede. Y ahí efectivamente durante 2 años vinieron las siervas a nuestras misiones, acompañaban ahí un poco a las chicas, en fin, hacían su apostolado vamos, nunca tuve ningún problema con ellas, más allá de que pudieras estar de acuerdo o no de acuerdo Ujú. o hubiera cosas que te hicieran ruido, ¿no? Pero bueno, uno pues muy respetuoso también de esas cosas y efectivamente ¿Qué te hizo hicieron, ruido de ellas? bueno, te puede hacer ruido a veces la rigidez, la forma, la manera de acercarse a veces a las chicas, a un perfil determinado de chicas, de una Ujú. manera a veces muy proselitista y, y como quien está hincando el diente como para la vocación, así, y como una manera que no siempre puede ser suficientemente respetuosa de la libertad, ¿no? Y los procesos de... Agresiva, dirías tú. Sí, sí, una manera que, pero bueno, también es lo que ellas habían aprendido, eran chicas jóvenes, Ujú. ¿sabes? Que al final, una más que otra, empezando, que de hecho una no está allá. Entonces, bueno, hicieron un concierto, organizaron dentro de las actividades de pastoral, organizaron un concierto de las siervas en la sede, en la facultad, lo cual era una experiencia muy potente, porque en esa universidad, en esa sede, que los chicos que estudian mecánica, yo no sé qué tal, y que de repente entraban a la sede y veían un tremendo concierto, un sonido, con las monjas ahí tocando la guitarra eléctrica y la batería y tal, y todo el show pues realmente impactaba, ¿no? Porque Ujú. estas monjas aquí rockeras, pues impactaba. Y en ese sentido era un testimonio bonito. Entonces yo estaba ahí como uno de los oyentes más, y entonces pues los chicos de la pastoral que me conocían dijeron, bueno, que salga el padre a cantar también, ¿no? Porque yo he hecho mis pinitos también, como se dice en tema musical, también tengo producido algún disco Ah, sí. y entonces, sí, 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 y entonces había una de las canciones, de hecho, que se llama Dioscoteca, que bueno, que la cantábamos mucho en las misiones y salía a cantarla y ahí salía a cantar con ellas, pues eso, me vi en el escenario de repente con todas las monjitas ahí cantando, pues fue nada, 2 canciones, ¿sabes? Tampoco, pero fue O sea, simpático, entraste sí. como telonero. Sí, como telonero no.
ya fue al final, así Ah, ya, como ok. ya, como, sí, 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 sí. Así que Em, bien. el libro de Camila Bustamante, ¿lo has revisado? No lo he leído a profundidad, Ya. no lo he leído O sea, todavía del todo la, porque la no. parte en la que se te menciona como cantante, Sí, no, esa sí esa la no la... conozco y he leído, obviamente he leído muchas partes, ¿no? También, sí, sí, Ya. sí, del libro. Mm, Ahora, el informe que haces, sí. ¿cuál es la génesis de ese informe? O sea, la génesis del informe es intentar eh, dar veracidad a los testimonios de las chicas, apoyarles y hacer como a las autoridades de la Iglesia que tengan que intervenir o evaluar en estos casos, acompañar esas denuncias, acogerlas, que tuvieran como los elementos de alguien que no es que yo me sea un experto, pero creo que tengo un recorrido hecho Ujú. ya, un camino de recorrido, y de alguien pues que está metido en este mundillo que pudiera hacerles más fácil el entender en qué consistía, en qué ha consistido el abuso espiritual, el abuso de poder, de autoridad y de conciencia, ¿no? ¿Eso te lo piden Eh, ellas o nace de ti? no nace de mí, eso nace de mí. O sea, yo en el fondo fue algo por quererles apoyar y te vuelvo a decir, desde la compasión, desde una profunda compasión por la historia de estas chicas, ¿no? Que, claro, yo me di cuenta que en el fondo, cuando has acompañado, por ejemplo, víctimas de maltrato en el seno de las familias, Ujú. porque aquí no era un abuso sexual, aunque había abusos de Sí, connotación sexual también, pero no era como el centro, digamos, ¿no? Pero, y claro, parece que como que lo grave es lo sexual, pero en realidad, un abuso de poder y de conciencia puede ser tan grave o incluso más a veces que hasta un abuso sexual. sí, claro. O sea, en cuanto a las huellas. Entonces yo percibía los mismos síntomas y efectos de que tienen a veces un niño maltratado en su familia, con el típico estrés postraumático, la destrucción de su Mm. autoestima, de la falta de autonomía, la incapacidad de tomar decisiones por ti mismo, la anulación de tu, sí, de tu identidad, todo lo que son las consecuencias del abuso visto en estas chicas, pues que la mayoría tendrían rondando los treinta y tantos, ¿no? Ujú. Entonces es muy conmovedor y ves historias de intentos de suicidio y donde gracias a Dios no se han llegado a consumar, pero donde han estado a punto en algunos casos, ¿no? Y eso es durísimo, o sea, te conmueve. Y te voy a decir una cosa, yo creo que varias de ellas, en mi opinión, eran vocaciones muy lindas. O sea, yo creo que eran vocaciones con una llamada de Dios muy auténtica a servir al Señor, a la Iglesia, y tal vez el daño más grave es ese, es la pérdida, es una vocación rota, es una vocación abortada, no sé cómo llamarlo, es Ujú. una vocación que no encuentra un seno donde Que puede no florecer, germinó, que no germinó. donde puede florecer. Luego Dios hace camino hace historia de salvación y Él es pues capaz de reinventar a la persona y encontrar nuevos rumbos de santidad y de entrega y todo. Pero sin duda yo creo que, claro, y luego recuperar la experiencia de la fe, de la amistad con Dios, pues es todo un desafío, ¿no? Mm. Mm. Ahora, ¿qué vino a tu mente cuando te enteras del caso de la ex sierva Paola Matos, colombiana, que quedó discapacitada, Sí, coja, debido a una orden totalmente absurda, eh, perpetrada por la superiora, la faraona, como la llama Camila Bustamante en el libro Andrea García? sí. No, pues te llenas de indignación y de... Sí, yo creo que en estos casos, fíjate, no solo necesitamos llenarnos de compasión, también de indignación. Y es una de las cosas que yo a veces he echado de menos en nuestros líderes eclesiásticos. Mm, Que a sí. veces escuchan estas historias y es que, vamos, parece que estás ante una... De hecho, las víctimas me lo han dicho. Yo sentía que estaba casi ante el ser impasible, o sea, y si no eres capaz de llorar con los que lloran y de dejarte conmover profundamente y de indignarte, o sea, Mm, eh, de indignarte profundamente, decir, pero ¿cómo esto es posible? O sea, una indignación que te lleve a movilizarte y que te ayude a orientar la rabia que sientes
pues de una manera evangélica, ¿no? Eh, Porque sin duda es un caso, el caso este es un caso sangrante, el suyo es un caso muy sangrante, entra dentro de la dinámica de esta anulación del juicio brutal, donde en nombre de la obediencia y en nombre de Dios estás pidiendo que las personas hagan cosas que son absurdas, como bajar por una escalera que está a oscuras en vez de bajar por otra escalera. Pero es que el que sea absurdo no es banal, porque al ser absurdo se rompe la racionalidad. Y entonces vas haciendo que la persona pierda todo sentido crítico y toda referencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y como tú en realidad estás en un sistema donde no puedes ni atreverte siquiera a cuestionar la autoridad, porque directamente se ve esa autoridad como la voz de Dios, Ujú. como, como si fueras la persona que tiene hilo directo con el Señor y yo sé todo. Y entonces es una arbitrariedad y son unas decisiones tan absurdas que luego, claro, tienen consecuencias tan graves en la vida. O sea, y lo fuerte es que luego te digas encima, después de esa caída, bueno, estuvo dentro del plan de Dios. A ver, un momento, o sea, deja de usar el plan de Dios y de usar a Dios para justificar cosas que en verdad son pecado humano y son injustificables, ¿no? Entonces, sí, pues es, y luego pues todo el proceso de su recuperación, no tener la suficiente, por lo visto, ¿no? No haber tenido los suficientes espacios y que eso haya tenido esas repercusiones en su vida hasta el día de hoy, pues es muy triste, lamentablemente. Es muy doloroso, sí. Una de las cosas que más me llamó la atención en la investigación periodística que hace Camila Bustamante fue el de las exigencias milimétricas y el exceso de control en todo, Mm, ¿no? No digo prácticamente en todo. todo, no, en todo. En las comunicaciones con los familiares, en las actividades cotidianas. A ver, yo he sido sodalite, he hecho una investigación sobre el caso Sodalicio, y si Mm. bien el modelo y el patrón es exactamente el mismo, me parece que hay un mayor control incluso en el caso de las siervas del plan de Dios. ¿Cómo ves tú este asunto de las exigencias al milímetro? Yo creo que ahí también se puede mezclar un poco más la personalidad del mundo femenino, ¿no? También, que, digo, en cuanto a lo mejor la diferencia que hablas tú más del mundo de los sodalicios varones, no sé si también incluye las fraternas, no lo sé, ¿no? También. También, pero em, sí, o sea, luego es que, a ver, luego también depende mucho de que el perfil de la persona que está al frente y que ostenta la autoridad, pues sea un perfil de una persona profundamente narcisista, manipuladora, controladora. Entonces, luego también depende, y como eso estuvo muy en los inicios, ¿no? Con el caso de Andrea García, eh, pues obviamente son muchas personas marcadas y enseñadas en esa manera de proceder como si fuera lo correcto. Yo quiero pensar que al final Andrea García, desde una personalidad también así controladora, narcisista, etcétera, al final también fue una víctima de Luis Figari. Lo que pasa es que hay un momento en que si tú no trabajas el ser, tu haber sido víctima, tú terminas identificándote con el victimario y terminas asumiendo el mismo rol y el mismo patrón de conducta, además que entiendes que eso es lo correcto y lo bueno y lo que agrada a Dios, que es lo terrible, que el agresor, ¿no? Acabas adquiriendo el mismo modo de conducta. Y eso no solamente con Andrea, estas mismas chicas, alguna de ellas ha llegado a decirme, yo sentí la necesidad de pedir perdón a mis hermanas de comunidad, porque como un mecanismo adaptativo y un mecanismo de supervivencia, reconozco que yo también maltrataba y que yo también a lo mejor era capaz de humillar en público a una hermana cuando hacía un fallo, ¿no? Por ejemplo, a veces se identificaban los errores o pequeños descuidos que uno puede tener con pecado. Ujú. Y entonces todo se moraliza, eso es fortaleces dinámicas de culpabilidad y desde ahí tomas represalias con medidas muy arbitrarias, con castigos absolutamente desproporcionados a la falta.
Y luego esas exigencias milimétricas pues tienen que ver con una percepción del Evangelio y de la santidad que pues yo creo que no está muy lejos en verdad de lo que el Señor nos enseñó, porque el camino de perfección que nos propone Jesús es muy distinto a la perfeccionitis y a un ideal de vida que al final lo único que te hace es vivir tensionado todo el día con una rigidez extrema, vivir en el miedo, o sea, vivir en el miedo a la falta, en el miedo y al control, o sea, en el fondo estás sometido a un control extremo por parte de quien ostenta la autoridad, ¿no? Ahora, Y es más o menos, no te sé decir, pero entiendo que en las comunidades de vida femenina es más común el abuso de autoridad, además porque a veces tienen muy poca supervisión externa. Y en el caso de los hombres podemos tener más alternativas de por aquí, por allá, de buscar, no sé, además hay otro reconocimiento dentro de la iglesia. Yo por ujú. ser cura, pues tengo una manera, en cambio, lamentablemente, la mujer todavía hoy en muchos contextos eclesiales sigue siendo un ciudadano de segunda, lamentablemente, y sigue siendo escandaloso y sangrante. Entonces, son contextos que a veces son muy cerrados y favorecen muy poco la mirada externa que puede permitir o puede hacer que entre luz para decir, oye, aquí hay algo que no es sano, ¿no? Y eso, no te digo nada en, por ejemplo, congregaciones de vida contemplativa, de conventos, donde como encuentres una autoridad con estos rasgos enfermizos, Ujú. eso es, bueno, eso es para enfermar a todas las que están allí, digamos. Ahora, Mm. independientemente de lo que estás comentando, que me parece absolutamente sensato y asumo que esas cosas ocurren, a mí una de las cosas que me sorprendió del caso de las siervas del plan de Dios es que cuando mi colega Paolo Ugas y yo iniciamos la investigación sobre el caso Sodalicio hacia finales del año 2010 y terminamos con una publicación en el año 2015, simplemente nos concentramos en el núcleo, ¿no?, de esta organización que se llama Sodalicium Christiane Vitae o Sodalicio de Vida Cristiana, y descuidamos el resto de ramas, las ramas Mm. femeninas, las fraternas, las siervas. No vimos los otros grupos, Movimiento de Vida Cristiana, agrupaciones Mariana, Cristiada, Convivio, etc., etc. Y cuando he leído el libro Siervas, yo he Has dicho, dicho, es lo mismo. es lo mismo, es Mm. exactamente lo Sí, mismo. sí, Entonces, sí. no es que en el caso de los hombres haya una cosa más relajada, no, porque igual los mantras y las premisas son las mismas. El que obedece nunca se equivoca, la obediencia es la columna vertebral de nuestra espiritualidad, ¿no? Y cosas que repites y repites, y las órdenes Mm. absurdas, y la falta de sueño, y en ese plan, ¿no? Entonces yo lo que he Por eso visto, hablamos de un sí, problema estructural. exacto, Por una eso no cultura, hablamos de faltas de caridad puntuales que todos no, podemos cometer en la vida así es, o en el ejercicio de la autoridad puedes equivocarte al pedir algo a una persona en un momento puntual. No, esto es otra cosa. Esto es un problema estructural donde el ADN de la espiritualidad está enfermo también. Y hay cosas que purificar sin duda de la espiritualidad, sin si duda. acaso se puede llamar espiritualidad. Si acaso, bueno, si acaso se puede llamar espiritualidad algunas. Yo creo que, como todo, tendrá trigo y cizaña. Y seguramente también parte del discernimiento es saber ver el trigo que hay dentro de la cizaña, o al Sí, revés, sí. ¿sabes? O sea, como... Te cuento que en el caso peruano, 5 exodálites, entre los cuales está, me incluyo yo, denunciamos penalmente a Luis Fernando Figari y a quienes resultasen responsables por asociación ilícita, mm, lesiones graves y secuestro. No secuestro físico, sino secuestro mental, algo que es difícil de probar, pero que claramente en nuestro caso se dio. Y tú en tu informe dices algo que es recurrente en las denuncias que hacen sodalites, mm. siervas y también algunas fraternas, vivieron por momentos algo muy parecido a un secuestro.
Ahí estás hablando de un secuestro físico o de un secuestro mental, o de las Yo en dos algunos cosas. casos incluso diría que incluso físico, porque estas chicas agotadas en su extremo, algunas pedían irse, pedían salirse y no Las las retenían. dejaban. Y las retenían con mil excusas espirituales, hace un retiro seguramente. Quiero también creer que desde la buena voluntad de la autoridad en algún momento, o sea, tampoco, Oye, pero es que es pero sí, lo mismo se da en el caso Sodalicio. pero sin duda, un secuestro incluso físico. Es más, yo creo que hay procesos de discernimiento donde la chica recién la conocían, tú tienes vocación y sin ningún tipo de camino ni maduración de una llamada ni posibilidad de discernir, yo te decía que tú ya tienes vocación y te llevaba conmigo. Y enseguida a los 2 días tú llegabas, decías a tu familia que me voy. ¿A dónde, hija mía? No, no, me voy de monjita, pero ¿cómo tal? O sea, yo creo que si me dices si hay un secuestro emocional, por supuesto. Y si en algunos casos te digo que hay un secuestro físico, tanto al inicio, en la manera de cómo entraban, y la dificultad que algunas experimentaban para salir, clarísimo, porque además, ten en cuenta, por ejemplo, que cuando alguna de ellas manifestaba el deseo de hacer un discernimiento vocacional en serio, si yo necesito replantearme qué quiero hacer con mi vida, no, 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 no hay nada que discernir. Yo te veo a ti porque yo soy como la que tiene el hilo directo con Dios, yo sé lo que Claro. Dios quiere para ti, y entonces tú tienes una vocación clarísima, no vengas a cuestionar nada, sin ofrecer el tiempo, los espacios, las herramientas necesarias y la libertad interior imprescindible para que la persona pueda plantearse de cara a Dios y decir, ¿es este mi camino, Señor, o no? Pero cuando tú las dudas y cuestionamientos vocacionales los demonizas, cuando en el fondo el que una persona decida en un momento dado salirse es visto ya como la Judas, la que traiciona, Ujú. y eres estigmatizado o estigmatizada de esa manera, es que claro, ni te atreves a plantearte un cuestionamiento. Entonces tú sigues y sigues como quien sigue estirando un chicle, aunque tú sientes que te estás rompiendo, pero claro, si aquellas que tú dices es la voz de Dios, es mi autoridad, y Dios cómo va a querer algo malo para mí, entonces bueno, me fío, me sigo fiando, fiando, fiando y me sigo dejando llevar hasta que ya mi psique, mi cuerpo, todo mi ser dices, no, aquí hay algo que no está bien y terminas rompiéndote, ¿no? Entonces, en ese sentido, no haber permitido los discernimientos con calma en los espacios, sí, es un secuestro emocional, clarísimo. El hecho de que el objetivo y la misión es captar jóvenes en edad adolescente, 13, incluso Ujú. púberes y prepúberes, ¿no? No es algo pernicioso, no es algo que no debería hacerse. O sea, eso se llama Sí. proselitismo brutal, así, y querer llenar de vocaciones una congregación a costa de cualquier cosa. Yo creo que se mezclan, a ver, esto es como todo. No todo es perversión. Yo creo que se mezclan también, pues, el mayor número de personas para gloria de Dios. A Ujú. la vez se mezcla el orgullo institucional de mira cuántas vocaciones tenemos, ¿no? Y cuánto poder. O sea, se mezcla pues, Señor, tienes pocos jóvenes que te den gloria, yo te voy a buscar jóvenes. O sea, se mezclan las motivaciones y se funden. Pero yo creo que el tema de el número, el captemos jóvenes, captemos chicas y que entren y no sé qué, era agresivo, sin duda. O sea, los métodos bueno, ahí está muy bien explicado en el libro también, ¿no? O sea, los Mm. métodos de selección, de búsqueda de esta sí, esta no, y luego enseguida la llamas y te pido el contacto y no sé qué. Que hay algo de eso que si es para ayudar a un crecimiento de la persona, pues me parece bien, porque efectivamente a lo mejor a nadie se le ocurre plantearse que tiene vocación, si no es porque hay otra persona que te lo plantea y te lo pregunta y te dice, oye, ¿tú no has pensado alguna vez que el Señor te pueda estar llamando? Pero una cosa es eso y otra cosa es, pues eso, enseguida ya desgajar de la familia, yo ponerme como lo que Dios te dice para ti, como la voz autorizada de lo que Dios quiere para ti, eso es diferente, ¿no? Tú lo comentabas al inicio, pero una de las cosas que no deja de sorprender es el silencio y la indolencia y muchas veces indiferencia por parte de las autoridades eclesiásticas. Y uno se Mm. pregunta, o sea, ¿cuántas víctimas más se necesitan para que la jerarquía
de la Iglesia Católica reaccione. Sí, yo creo que eso es, fíjate, eso para mí es una de las cosas más decepcionantes y sangrantes. Eh, La y falta de creo que respuesta. es, sí, sí, y creo que es lo que, fíjate que las víctimas a veces, te hablo a nivel general, Ujú. más allá de las siervas, De acuerdo. las víctimas a veces pueden incluso llegar a perdonar, entre comillas, o pueden incluso llegar a relativizar o integrar dentro de su vida, de su historia, los actos concretos del abusador. Pero lo que les revictimiza y les cuesta y ya les abre la herida de una manera muy dolorosa es esa revictimización ante la falta de respuesta y el que todo sigue igual y el que parece... Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es muy dolorosa es no puede ser que las víctimas presenten unas denuncias en Lima o donde sea y haya pasado un año y no tengan noticia absolutamente de nada. Hoy yo sé que han tenido dos visitaciones canónicas, las siervas, que están en un proceso que ellas llaman de refundación, que están en un proceso pues eso, de reconocer los abusos que ha habido dentro de la institución, de que es un problema estructural, están en ese camino, pero ¿lo han comunicado? No, nadie sabe nada. Las personas involucradas, entonces, Publicaron es, una carta sí, sí, una antes de carta la abierta de publicación petición del de libro, perdón. pero que era manejo de crisis, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es como todo, porque yo creo que nuevamente quienes están ahora liderando la institución, yo quiero creer que tienen buena voluntad y que están intentando de verdad afrontar la crisis. Lo que pasa es que en estas cosas no se sabe a veces cómo actuar bien. Entonces, como no te dejes asesorar, que creyendo que estás haciendo el bien, al final terminas revictimizando más, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es ideal de lo que habría que hacer es, vale, una carta de petición abierta, está bien, pero hay que hacer una carta de petición abierta a las víctimas personalizada, y no solo a las víctimas, a sus familias. Mm. Y que esa petición de perdón se concrete en gestos concretos después de reparación, de cómo te vamos a ayudar a salir adelante, porque entendemos que tú ahora tienes un futuro hipotecado eh, por culpa de lo que has vivido con nosotras en nuestra institución. Entonces, es nuestro deseo, nuestra petición de perdón, nuestro dolor y arrepentimiento por lo que tú has vivido y por el daño que te ha causado en tu psique, en tu persona y en tu espiritualidad, en todo tu ser, a nivel físico, incluso como hemos visto, pues eso queremos que realmente, aunque sea de una manera simbólica, porque nunca es posible, Ujú. nunca será suficiente, pero de una manera simbólica poder reparar eso, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, por eso es absolutamente insuficiente una petición pública de perdón. Pero a nivel interno, yo sé, he sabido que están en un proceso de profundo reconocimiento de los hechos abusivos. Y Yo donde todas tengo, estas cosas que yo menciono en el informe, ellas hoy en día, por ejemplo, las aceptan, e incluso otras, ¿no? Lo que pasa es que no lo están comunicando. yo te comento una cosa. Y dime, dime. Yo creo que las siervas no solamente han replicado el ADN del Sodalicium, sino que están Mm. replicando también las mismas respuestas que ofreció el Sodalicium y que no condujeron a absolutamente nada. Bueno, pues eso, como no se Hay, asesoren bien, bueno, lo que pasa es que ah, ellos, ellas y ellos quieren pasar página, ¿no es cierto? ya. Y el tema de Pero a mí fondo, vuelvo a lo de la iglesia, las autoridades de la iglesia. sí. O sea, si hay una visita canónica, las víctimas se tienen que enterar. Mira, estamos haciendo esto. Hemos enviado a esta persona, estamos hablando, se están tomando estas medidas, se ha apartado del gobierno a estas personas hoy y de cualquier tipo de cargo pastoral y de contacto con las chicas, a estas personas que están involucradas en vuestras denuncias. O sea, pero si hay un silencio absoluto, no sabes si te han hecho caso, si no, solamente con algún caso sé que ha recibido respuesta de la Sagrada Congregación de Roma, con algunos casos sé que ha habido algún diálogo personal, pero no ha sido ha sido tarde y no ha sido
la tónica generalizada con todas. Lo Pero cual, mira lo que pasó en el caso Sodalicio. Nombraron a un visitador apostólico. El encargo explícito era investigar. Él sale a un solo medio de comunicación y dice, voy a visitar las comunidades sodalites cuando tenga tiempo, iré a tomarme un lonchecito con ellos, no pienso investigar, no voy a entrevistar a Luis Fernando Figari, en síntesis, no voy a hacer nada. Y no hizo nada. Mandó un informe que nadie se enteró de cuál era el contenido. Luego, estratégicamente, antes de que el Papa visite Chile y Perú, 6 días antes, nombra a un comisario apostólico. ¿Para qué? Para que las preguntas de los periodistas y las noticias en los medios de comunicación sean neutralizadas y digan, miren, el Papa está lanzando gestos efectivos sobre el caso Soalis. El comisario apostólico, un colombiano, Noel Londoño, no se reunió, no le dio la gana de reunirse con las víctimas. Yo tengo correos electrónicos donde revictimiza a varias de las personas que quisieron hablar con él. Y bueno, al final eso no les hizo ha nada. pasado a las siervas. Cuando fue la primera visita canónica, Con Juan, no pudieron hablar con el con Juan Luis visitador. Cipriani, ¿no? No Eso, pudieron hablar con él, muchos. No pudieron. No les dejaron hablar con él al principio. Porque también dentro de esta estructura con características sectarias, eso es una de las, digamos, de las características, ¿no? Que es ese aislamiento, ese control de con quién hablas, con quién no hablas, de qué dices, qué no dices, y vamos a mantener la sonrisita y el buen nombre de la institución por encima de todo, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, yo creo que, fíjate, para mí, eh, eh, aquí hay una responsabilidad eclesiástica que también las autoridades que han estado en el proceso debieran de poder asumir. Y espero que ojalá algún día las víctimas también reciban una petición de perdón por lo que hayan sido omisiones y negligencias de quien tenía que abordar este tema con una diligencia pues lo más responsable posible. Claro, hoy en día Vos Stilus Mundi y otros documentos de la Iglesia, por ejemplo, como una madre amorosa, te dicen, oye, un momento, que si la autoridad no responde, el jerarca o el superior de la superioridad de la comunidad como corresponde, está cometiendo un delito también, por el cual puede ser juzgado. Eh, lo que pasa es que, claro, ya sabemos cómo son las cosas. Pero yo espero también que ojalá estas chicas en su proceso de reparación pudieran tener una petición de perdón por parte de las autoridades que en su momento no, porque son denuncias que vienen de lejos. Y lamentablemente se reproduce el esquema chileno y otros lugares del mundo. Hasta que no salen los medios de comunicación, hasta que no se sí. hace mediático, parece que no se reacciona. Uno de los puntos que a mí me parecen más gravitantes en tu informe es cuando señalas, estamos ante una cultura institucional, y lo pones en mayúsculas, ante una estructura que tiene en su ADN la dinámica del abuso. Se trata de una cultura institucional en la que pueden observarse comportamientos y actitudes propias de las sectas más peligrosas. Se trata de un sistema enfermizo y enfermante. Una organización así, enferma de raíz, ¿puede recuperarse? ¿Tiene salvación? Tú me Sí, dijiste no, que te no, preguntara todo, te estoy preguntando creo todo. que la pregunta, no, no, Pedro, creo que la pregunta es muy legítima y yo, por ejemplo, tengo compañeros y tengo gente que directamente me dicen, eso la iglesia lo tendría que suprimir de una. Y efectivamente podría ser. El tema es que también tienes allí otras Ujú. personas, no sé cuántas siervas eran, 100 siervas en este momento en el mundo. Claro, también qué haces con esas vocaciones que están ahí, que también tienen que hacer un camino, que simplemente lo suprimes y las mandas para su casa. O sea, no es tan... Pero podrían recolocarse. O sea, yo también, como tú, creo que hay gente Sí, muy buena
en las Sí, siervas, en las lo que fraternas, en pasa, el sodalicio. lo que Pero pasa quien es tiene que, bueno, vocación se, te se voy, va. por ejemplo, te voy al Mm, caso Caradima. El caso sí, Caradima es terrible, es terrible. O sea, sí. todos más o menos sabemos, saca 50 vocaciones, 5 obispos, ¿cómo va a ser un abusador una persona con tantas vocaciones? Nuevamente ese efecto de deslumbramiento, ¿no? Es decir, deslumbrados por tantas vocaciones y por tanto poder económico Ujú, y poder con los círculos de la élite también, ujú, de quien gobierna y quien del mundo del empresariado, del mundo de exacto. político, militar. Entonces uno dice, claro, la iglesia se deja deslumbrar por esos números, por esas cosas, y es negligente a la hora de actuar o de acoger y de creer a las denuncias y las víctimas. Pero no podemos negar, yo lo he intentado hablar, por ejemplo, con algunas de las víctimas que yo he acompañado del tema Caradima. No podemos dejar de reconocer que también hubo cosas buenas. Y fíjate, parte de la dificultad que tienen las víctimas para reconocer el abuso y ponerle nombre al abuso y que el abuso se extienda por tantos años, es que justamente el agresor también es capaz de hacer cosas buenas. Mm, No todo es blanco o negro en nuestra vida, ¿sabes? Y eso es lo terrible porque la víctima puede incluso sentirse agradecida con su agresor. sí. Si todo fuera negativo, si todo fuera perversión, pues sería más fácil ponerle nombre. Pero cuando tú alternas el control, el dominio, los actos abusivos, el maltrato, con de repente una amabilidad extrema, con hacerte sentir única, con una conducta al principio de luna de miel donde me he volcado contigo, te he hecho sentir especial, pues es muy difícil que luego las personas se atrevan como a cuestionar, pero ¿cómo es posible que esta persona que me ha ayudado tanto espiritualmente, que se ha preocupado tanto por mí, etcétera, etcétera, me esté queriendo hacer un daño? ¿No? Entonces, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, ahí tenemos el caso de los legionarios. Uno dice, bueno, a ver, algo que ha nacido de un tipo como Marcial, o sea, ¿qué hacemos? Quitamos los legionarios, pero no podemos dejar de negar que purificando los elementos enfermizos y trabajándolos y con una buena supervisión de la iglesia, pues hay mucha santidad también dentro Pero de... si los ha seguido Luis Alfonso, acaban de aparecer en el tema de los Pandora Papers, cuando Ya, empezó la ya, investigación, la, el entorno de Maciel comenzó a sí. jugar con la plata, este, trató de mitigar el tema, igual, contrataron a una empresa que maneja Bueno, y crisis. en su caso ha habido religiosas que efectivamente se salieron y fundaron otra cosa. Totus Tus, no sé cuál fue, que se fundó por varias... Del Reino eh, Christi. sí, eso es. Claro, pero eso es lo que yo presumo ocurriría naturalmente si es que tú suprimes eso. Porque yo te Sí. pregunto, de acuerdo a lo que tú has observado, ¿las siervas del plan de Dios son una organización religiosa con carisma divino o son una secta? Eh, bueno, yo escribo ahí y digo que tienen lo que tú has leído. O sea, hay rasgos, hay características sectarias. Decir que son una secta, no sé, porque creo que están dentro de la Iglesia Católica y bueno, van buscando un reconocimiento dentro de la Iglesia, están en ese proceso. No sé, yo entiendo lo que tú dices de poder quitar como de raíz todo, pero también a lo mejor se puede hacer un proceso de purificación y de intentar, pues, porque también eso es evangelio. O sea, cuando dice Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que está perdido, ¿no? Ujú, Eh, es como intentar buscar y salvar lo que se puede. O sea, un poco desde las lecturas de ayer de la misericordia, ¿no? Que no doy nada a nadie por perdido. También a un nivel institucional habría que dar la posibilidad, antes de llegar a una decisión así, de decir, vamos a ver si queda, cuáles son las partes sanas que tiene la institución, cuáles son, y desde ahí poder trabajar y poder extirpar y purificar las que están enfermas con supervisión, con modelos de formación muy claros, con medidas
en la prevención del abuso, en todo lo que son protocolos, en todo lo que es una cultura del buen trato, en otra manera de entender la obediencia y la voluntad de Dios, el plan de Dios, por supuesto. O sea, si eso se logra ir haciendo poco a poco eh, y se va construyendo un ambiente más sano, pues puede la organización a lo mejor salvarse. ¿Hay un carisma para la iglesia y un carisma para Dios? No soy quien para juzgarlo, no soy quien. O sea, yo no me siento capaz de poder decir si aquí hay un carisma o no, no siento que sea como mi papel. Ujú. Sin duda, como se estaba viviendo, más que ser un don, podemos decir que es una maldición para mucha gente, sí. O sea, tal y como se estaba planteando y como se estaba viviendo, desde esa cultura institucional, yo creo que más que un don para la iglesia estaba haciendo un daño, está clarísimo, ¿no? ¿Se puede salvar algo? Habrá que intentarlo. Creo que eso también es sabiduría de la iglesia con otras organizaciones donde al final han llegado a suprimirlas porque han dicho, mira, aquí en verdad es que no hay nada que hacer, digamos, ¿no? O sea, mejor disolver esto y intentar que sean absorbidas o que se haga una cosa nueva o Tú sabes que esta, no esta, sé. esta reflexión que has hecho fue la misma que yo me hice al final de la investigación del caso Sodalicio, e incluso Mm, hablé con el superior general de entonces, que era Alessandro Moroni, quien, curiosamente o paradójicamente, había entrado al Sodalicium igual que yo, ¿no? Los dos hicimos promesa juntos, entramos en comunidad casi al mismo mm, tiempo, éramos amigos dentro de la institución. Eh, y con esa confianza le dije a Sandro, oye, tú te puedes convertir en el Francisco del Sodalicio, de acá puedes sacar algo bueno, pero para eso tienes que eliminar a las manzanas podridas, pensando que yo ingenuamente en ese momento era un problema de manzanas podridas y era el árbol el que estaba podrido, porque luego Sandro me respondió que iba a hacer las cosas que él consideraba que debía hacer, ¿no? Y no las hizo. Al final no las hizo. Y transformó, digamos, toda esta parafernalia de peticiones de perdón a las víctimas con teleprompter en un canal que no veía nadie, este, con comisiones asalariadas, financiadas por el Sodalicium para que evacuaran un informe que los favoreciera a ellos y darle pátina para que puedan seguir sobreviviendo y haciendo plata, porque ese es uno, a estas alturas me queda muy claro que ese es uno de los propósitos principales de la organización, no perder su poder económico. Entonces, y te digo, por experiencia, yo creo que ese no es el camino, más aún cuando el fundador de todas estas organizaciones, Sodalicium, Siervas, Fraternas y etc., fraguó, o sea, fraudulentamente tramitó su aprobación pontificia cuando ya desde los años 70 practicaban abusos sexuales, que era al final el corolario de esta cultura del abuso, ¿no? Porque el abuso mm, sexual no es que se extendió masivamente en toda la organización. El abuso sexual era al final una consecuencia de el abuso de conciencia, el abuso de poder, la manipulación y este mm. sectarismo que te va fanatizando y te convierte en un sectario y te quita el espíritu crítico y te arrebata y te anula tu voluntad, ¿no? Entonces, yo entiendo tu posición. De Sí, no, verdad, no, yo créeme, te créeme digo que yo tengo que compañeros y hay momentos en que yo lo puedo pensar también así, no creas, ¿eh? O sea, que, ya, que también uno puede como decir, mira, es como, cómo seguimos patrocinando esto, ¿no? Cómo seguimos aprobando cosas que en verdad también entiendo, más allá también entiendo que las comunidades nuevas, muchas, cuando empiezan, suelen tener una confusión de la radicalidad evangélica, ¿no? Con, con estos rasgos sectarios. O sea,
el límite a veces del entusiasmo evangélico y de querer vivir una radicalidad por el reino de los cielos, con todas estas características más sectarias de control, de aislamiento de la familia, etcétera, de lo que ¿Mm? hemos hablado, de una abnegación que no tiene, que no integra la dimensión humana, las necesidades de las personas, que, en fin, todo eso, pues, es típico de las organizaciones que a veces comienzan y que no tienen un proceso todavía de institucionalización. Eh, pero eso les pasa, creo yo, no solo a una institución religiosa, también les pasa a veces a movimientos sociales, políticos, de barrio, que Sí, empiezan con una idea que es muy buena y generalmente a veces tienen un fanatismo y que parece que esto es lo único bueno y todos los demás están equivocados, ¿verdad? Y todo lo demás, y nosotros vamos a ser los que vamos a salvar el mundo y la iglesia. Entonces, yo creo que hay algo que es esperable, no sé si esperable, pero no sé, para no llamarlo normal, porque tampoco me gustaría como que esto sea algo que se normalice, porque también hay estructuras mucho más sanas que viven esa audacia evangélica y eh, ese radicalismo y por no caen en supuesto, este tipo de abusos, ¿no? por supuesto, yo no estoy generalizando. Pero no, Mi no, no, a lo que temor, voy es que creo sí, que es cierto, es algo que es típico, suele ser típico de muchas. De hecho, tú sabes, o sea, en este momento hay más de 20 organizaciones nuevas en la iglesia donde los fundadores sí, claro, están siendo cuestionados cuestionados y con abusos demostrados así es. y son nuevas comunidades en la iglesia, ¿no? Mm. Y claro, yo creo que ahí también, por eso una de las medidas que ha ido tomando el Papa es acabó eso de las aprobaciones diocesanas. Ahora, así por así, un obispo llega, yo te apruebo diocesanamente y Ujú. empezamos, vamos a ver, vamos a hacer un camino de mucho más discernimiento, ¿no? Y lamentablemente también en la congregación de la vida religiosa, no siempre tampoco se ha actuado allí. Cuando han llegado las denuncias y cuando han llegado, tampoco se ha actuado desde allí con suficiente diligencia. Ni con transparencia, porque te digo, Totalmente. mira, el actual secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, de la Sí, cual depende el sodalicio, que es un español, José Rodríguez Carballo, ha encubierto y está aprobado que ha encubierto al sodalicio. sí, sí. Él ha mentido públicamente diciendo que él nunca dio indicaciones para que lo saquen a Figari. No, y yo te podría hablar de religiosas abusadas que les ha pasado lo mismo. Y las denuncias han quedado ahí bloqueadas. Claro. La principal denuncia contra Luis Fernando Figari se perdió. Se perdió. O sea, a la pobre víctima tuvieron que volverlo a llamar y decirle, oye, necesitamos que vuelvas a hacer. Cuéntanos, qué Sí. terrible. Y el otro dice, oye, pero yo acá tengo los sellos, todo, digamos, de cuando lo envié al Tribunal Eclesiástico en Lima. Y claro, eso fue Mm. otra revictimización. La vía oficial, porque muchas víctimas hacen sus denuncias a través de la Iglesia Católica porque siguen siendo creyentes, ¿no? Los que no van por ese camino. Los que sí se mandan y les dicen el tribunal eclesiástico es el camino. Han pasado casi 5 años después de la denuncia, las primeras denuncias que fueron las tres que se hicieron contra Figari en el 2011, y 5 años después, Luis Alfonso, le dijeron, oye, el tribunal eclesiástico no es el sitio. Y yo Bueno, es lo que llevé, hablábamos antes, mira, ¿no? yo llevé personalmente una de ellas. Mm, Yo se las dejé al presidente del tribunal eclesiástico y mm, me dijo, no te preocupes, yo personalmente voy a ver este caso. O sea, a mí no me dijo, esta denuncia no la voy a ver. Esta denuncia no forma parte de mi competencia. No, a mí me dijo, yo voy a ver este tema, yo voy a investigar. Y le dije, padre, chequelo, por favor, porque es una denuncia gravísima de abuso sexual a un miembro de la generación fundacional de la gente cercana a Figari. Y la otra cuestión, la sanción que emite el Vaticano, o sea, una vez más, la congregación de Rodríguez Carballo, después de 6 años, dice, hay vacíos en los testimonios de las víctimas
las llaman cómplices a las víctimas. Cómplices, Luis Alfonso. Cuando yo hablé luego con las víctimas dicen, pero si nunca hablaron conmigo, ¿de dónde han sacado esto? ¿Cuáles son Esto es esos lo que, vacíos que observa el Vaticano? eh, esto es lo que decíamos de lo indignante, lo No, sangrante, lo que revictimiza y lo que no me extraña que, mira, yo tengo compañeros sacerdotes, amigos, Mm, que, que han dejado el sacerdocio porque sienten que no pueden seguir siendo parte, digamos, de una institución con esos niveles de corrupción sí, y con pues. esos niveles de encubrimiento y de maltrato a las víctimas. O sea, si como iglesia realmente no nos ponemos decisivamente y del todo del lado de las víctimas, no No, no, tenemos no, nada que pero hacer. también hay gente como tú. Yo he conocido gente en la Congregación para la Doctrina de la Fe Sí, que, digamos, sí tienen toda la voluntad de cambiar las cosas. El ya, actual Papa me parece que sí sí, sí, tiene sí, voluntad de hacer cosas. totalmente, totalmente. Lamentablemente, la curia y los pastores que le acompañan no están a la altura. Yo te digo, la Conferencia Episcopal Peruana, o sea, en el caso Sodalicio, se reunieron con las víctimas después de muchísimo tiempo y solamente para sacar una nota de prensa diciendo nos reunimos con las víctimas y les pedimos perdón en nombre de la iglesia. O sea, un chiste, pues, una burla, ¿no? Mm, Y eso no me lo han contado, yo sí. participé en esas reuniones. Entonces, a lo que voy es, sí, yo me pongo en tus zapatos y ya estuve en ese lugar, ¿no? Tratando de darle el beneficio Una de la duda. oportunidad. Sí, pero no, pues, o sea, te siguen defraudando una y otra vez, y los casos de gente que se quiere suicidar, y la gente que es revictimizada. O sea, si Paolo Ugas y yo te contáramos, digamos, todo lo que, digamos, hizo mal la iglesia, no solamente la iglesia, también la justicia peruana, también la clase política peruana, o sea, todo funciona mal en perjuicio de las víctimas. Es terrible. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, ahí en este estirpar de raíz, a lo mejor pues es cierto que hay que tomar medidas más drásticas No, y y erradicar, pues erradicar lo que está enfermo, sí. No sé, es un poco, no sé, yo ahí creo que el discernimiento hay que hacerlo, ¿no? Porque, por sí, lo que no, te no, digo, que a lo no, mejor de hay acuerdo. partes sanas que... Y eso también es un misterio muy grande, porque para mí no deja de ser un misterio como de una persona como Dios, no sé si Dios o cómo Dios es capaz de sacar también algo bueno de todo eso. O sea, que es al final el misterio de la cruz también, ¿no? Mm. Como del mayor mal de todos, de la mayor injusticia de todos, que es el Hijo de Dios en la cruz, pues Dios convierte el instrumento de tortura en un instrumento de salvación. ¿Se puede transformar algo de todo esto que se está viviendo? ¿Se puede sacar algo bueno de ahí? ¿Puede salir salvación de ahí? Pues obviamente dependerá mucho también del proceso de conversión de las personas involucradas, ¿no? De los victimarios y de los líderes de la iglesia que están ahí Yo teniendo que creo tomar que, yo creo que decisiones. los líderes de la iglesia tienen la decisión de tomar las medidas correctivas pertinentes. Mira, un síntoma este, que para mí sirve de ejemplo sobre cómo estas organizaciones de, de sus puertas para afuera dicen una cosa, muestran compasión, arrepentimiento, piden perdón al aire, pero puertas hacia adentro dicen otra cosa, ¿no? Eh, es algo típico con lo que ocurre con los mensajeros, ¿no? Los periodistas que denunciamos el hecho somos demonizados, estigmatizados. Entonces tú dices, bueno, en algún momento se van a dar cuenta que esto es por su bien, ¿no? Y el Papa ha reconocido la labor de los comunicadores que finalmente denunciamos estas barbaridades. Y ellos dicen, sí,
hacen el reconocimiento hacia afuera, pero hacia adentro no sabes las barbaridades que se Sí, siguen diciendo de nosotros. En lo el caso siguen de las siervas, justificando por todas partes. en el caso de las siervas, me ha pasado, después de la publicación del libro de Camila, comencé a entrevistar a algunas que estaban dispuestas a hablar. Otras que se están animando, pero están madurando la idea, porque yo creo que hablar también sana, las ayuda a exorcizar sus demonios y a perder sus miedos. Tienen que hablar conmigo primero porque tienen una imagen de que yo soy literalmente un instrumento del maligno, que soy alguien que se ha propuesto destruir a la Iglesia Universal. Y locuras por el Y estilo. como dice un amigo mío aquí en la iglesia no necesita que nadie la desprestigie, se desprestigia ella sola. Ya, pero- Esa está buena. sí, un amigo mío que fue víctima además de abusos sexuales muy graves y lo dice eso, dice, piensa que estamos aquí queriendo atacar a la iglesia, no sé qué, no necesitan que nadie la destruya porque se está destruyendo solita a sí misma. Claro, Y pero tiene razón. tiene razón, tiene toda la razón. Sí. Entonces, cuando pasan estas cosas, tú dices, oye, pero ¿qué? ¿Todavía? Sí, todavía. Tú sigues siendo el malo y que exageras y que estás en campaña, y estás lucrando con este asunto, lo cual es absolutamente falso. O sea, más son los problemas que me he generado, no solamente yo, sino Pablo Vaz. Hasta el día de hoy somos parte de una persecución que no acaba y obviamente todos los caminos conducen al socialismo. O sea, todas las personas que están conectadas en la campaña están de alguna manera, digamos, además desde una fecha en particular, mediados del 2018 hasta el día de hoy, sin parar, sin pausa. Entonces, tú dices, claro, y hay gente que se la cree, ¿no? Pero tú dices, oye, estos no van a parar y como tienen bolsillos de payaso, ¿no? La plata no es un problema para ellos. Tú dices, ¿hasta cuándo van a continuar? Entonces, ¿han cambiado? ¿Esta gente ha entrado en un proceso de conversión? ¿O Sí. simplemente lo que quieren es liquidarte porque te consideran un enemigo, sigues hablando y nosotros queremos, ya hicimos las cosas que teníamos que hacer, hemos dado plata a varias víctimas, ya, suéltame, ¿no? Vamos a ver cómo me va a mí ahora. Oye, mira, Espero que no no vaya te... a poner, va a tener que mirar el coche a ver si no me ha puesto una bomba debajo. Esperemos que no pase nada en tu caso, Luis Alfonso. Sí. Bueno, a manera de reflexión final, ¿qué te provoca decir? Primero, darte las gracias por este espacio y por No, todo lo gracias que a has ti, hecho. gracias a No, pero ti. yo creo que es justo también que alguien de Iglesia os pueda reconocer una vez más vuestro trabajo y vuestra labor, porque creo que las víctimas necesitan un reconocimiento que si no hubiera sido gracias a periodistas y a gente como vosotros, nunca a lo mejor lo hubieran obtenido. Así que de verdad, gracias por ese trabajo, te lo digo de corazón. Gracias, Luis Alfonso. Gracias por todos los espacios donde las víctimas pueden ser escuchadas, pueden hablar, pueden desahogar su dolor, pueden visibilizarlo. Gracias también por este profetismo, porque yo creo que es una voz profética que trata de denunciar lo que es pecado y lo que es estructura de corrupción dentro de nuestra iglesia. Y bueno, pues ya sabemos cómo terminaron muchos profetas, ¿no? No se trata No me tampoco digas aquí eso, de ir no me por la digas vida eso. dándosela de profeta ni nada, porque uno tendrá también sus fallos, pero sin duda yo creo que, pues sí, yo creo que es necesario esa voz también valiente y nada, agradecerte la labor. ¿Qué puedo decir? Yo primero agradecer también a las víctimas que se han atrevido a romper su silencio, que están luchando por recomponer sus vidas, por salir adelante,
la valentía para haber hablado, para haberse expuesto, y les animo a confiar en que la sanación es posible, que de verdad es posible salir adelante, que uno puede vivir condicionado por las heridas del abuso, pero que es posible la sanación. Tal vez no desaparezcan de todos los traumas, ni las Ujú. consecuencias, ni las, como decir, las cicatrices, ¿no? Pero sí pueden llevarse resucitadas, pueden llevarse sanadas y puede salir algo bueno también de todo eso, ¿no? Entonces, como confiar en que es posible salir adelante y escapar también de todo el daño que el abuso ha provocado en la vida, ¿no? Eh, y rezo por ellas y ojalá puedan de verdad salir adelante. Y nada, y que de parte de nuestra como iglesia, pues cada vez, lo que te digo, que por eso a veces uno se siente muy decepcionado, ¿no? Yo espero una petición de perdón concreta a las personas involucradas. Eh, espero una petición de perdón no solo de las siervas, de las autoridades, de las siervas como tal, sino de las autoridades de nuestra iglesia. Y creo que hay cosas que tenemos que sí o sí cambiar para que dejemos de revictimizar, porque estos procesos tan largos, tan en un secreto, no sé cómo, y una cosa así, no seguimos revictimizando y no nos seguimos sin poner a las víctimas en el centro, ¿no? De eso que queremos decir y que tanto cacareamos, pero que bueno. Y eso te diría, yo de lo que he sabido, creo que al menos a nivel interno están en un proceso de refundación y así lo han llamado ellas. Ojalá sea verdad y no sea pues como tú comentas del caso de los sodalicios y otros casos, ¿no? Mm. Salvo lo último, que no lo creo, y te soy honesto en eso. Tu mensaje final, créeme, Luis Alfonso, que me ha tocado, me ha dado esperanzas de que todavía pueden pasar cosas positivas al interior de la iglesia mientras haya hombres de iglesia como tú que son capaces de comprarse pleitos y de comprometerse y decir las cosas como son. Mientras que la Sí, mira, iglesia no gracias diga a las Dios cosas como son, sí. tengo libertad porque además yo soy un curita que no tiene ningún cargo de nada, no tiene un conflicto de lealtades en ese sentido. Soy de una comunidad que tampoco que es muy pequeñita dentro de la iglesia. O sea que gracias a Dios tengo un poco esa libertad para poder decir las cosas y, y para estar del lado de las víctimas, lo más posible. Mm. Mm. Y tú lo has demostrado. Y sí, bueno, he intentado que sea así, en verdad. Mm. Ojalá más bien hayan más personas como tú y menos instituciones como las Siervas y el Soalis. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.